Y estamos con un gran maestro también aquí que escribió un editorial fabuloso ayer en La Nación, y también hoy otro editorial. Informate. Sí, hay que informarse justamente. Víctor Pavón, abogado, economista, investigador, político y persona trascendental. Paraguay se juega su futuro como nación. Fue el título de ayer, del editorial de ayer del diario La Nación. Cuando en el transcurso de los acontecimientos un pueblo tiene que decidir sobre su futuro como nación, sus miembros ciudadanos deben priorizar a sus familias, a su historia, rememorar a sus héroes, tradiciones y costumbres. Sus gobernantes han de prestar especial atención sobre lo que deciden. Los gobernantes al final y al cabo no son más que representantes electos por un tiempo determinado para cumplir y hacer cumplir la Constitución, para a su vez resguardar la libertad, la paz y la justicia, tal como ejemplifica la simbología expuesta en nuestra bandera tricolor, la roja, blanca y azul. Editorial del diario Informate PI fue ¿verdad? Bueno, y hoy, esto salió hoy en La Nación. Sí, así mismo. El que voy a dar lectura, entonces. 2 hechos impactarán sobre el futuro del gobierno y el país. Esto salió hoy, ¿verdad? Sí mismo. Como editorial en el diario La Nación. Si no fuera por la retórica interesada de ideas y prácticas que terminan en establecer normas coercitivas, contrarias a la vida, la libertad y la prioridad, muchos de los acontecimientos nacionales e internacionales no serían de preocupación. La retórica interesada es un discurso atractivo en el ámbito de la comunicación. Luego se convierte en un problema cuando las palabras expresan solo buenas intenciones para todos, motivo por el cual, si alguien dice lo contrario, será considerado un conservador, un derechista y hasta paranoico, entre otros adjetivos. Y así sigue esto y continúa el autor de este editorial con este texto. Gracias, Bruno, por la invitación. Desde luego, son 2 escritos que salieron en primer lugar en Informate Paraguay y también en el diario La Nación, sí, donde desarrollo la idea de que estamos nosotros en nuestro país ante una situación que yo creo que la gente no está viendo, y especialmente nuestros gobernantes, y lamentablemente tengo que decir una parte ya del gobierno. Parece ser que nos está dando que estamos expuestos a una situación que va a definir el curso de la historia. No se está dando cuenta un sector del gobierno. 2 hechos impactarán, decís vos, sí, en este editorial de La Nación de hoy sobre el futuro del gobierno y el país. ¿Y cuáles son esos hechos? ¿O serían esos hechos? Los 2 hechos son el acuerdo de la Unión Europea con el Mercosur. Sí. Cuando se habla de un acuerdo, la gente siempre cree que esta es una cuestión donde una de las partes de alguna manera tiene que someter a la otra. En realidad, lo que nosotros estamos viendo aquí en Paraguay es que organizaciones como la propia Asociación Rural del Paraguay, por ejemplo, lamentablemente, y REDIEX, que es una organización del Ejecutivo, de manera infeliz están propiciando que se lleve a cabo ese acuerdo. Y ocurre que yo tuve la oportunidad, Bruno, de leer el reglamento 1115. A ver qué dice. Son aproximadamente 80 páginas y de luego lleva su tiempo. Pero de la lectura de ese reglamento, lo que nosotros tenemos es lo siguiente. Número 1, el reglamento 1115 es un documento aprobado en la Unión Europea el año pasado que va a regir
a partir del año que viene en toda Europa, donde los productos provenientes de fuera de Europa no van a poder ingresar al territorio europeo si no se establecen ciertos requisitos. Primer requisito, no tiene que venir ningún producto de zonas deforestadas, lo que podemos por supuesto estar de acuerdo. El problema está que ellos le agregan otros elementos. Zonas deforestadas que no hayan presentado una trazabilidad, no solamente del producto, sino que del entorno. Por ejemplo, que no se tuvo que haber tocado, por ejemplo, naturalmente lo que se llama el suelo. Y ocurre que acá en Paraguay, esto para la audiencia, el suelo paraguayo fue teniendo un avance extraordinario en lo que se denomina la siembra directa. De manera permanente, la agricultura paraguaya fue mejorando a tal punto que hoy a nivel mundial es considerado como un ejemplo de cómo se debe tratar el suelo, y Paraguay logró eso. Y esto es muy importante, así como muchos lo quieren desmerecer o no tomar en cuenta a Charles González Paliza, que ahora mismo se lo está enterrando. Ahora mismo se lo está enterrando. Entre paréntesis. Siempre lo vamos a recordar a Charles, por supuesto, como ya dijimos. Hay muchas cosas que el paraguayo no tiene la autoestima por decir las cosas que estamos haciendo bien. Por ejemplo, no está bien que una Unión Europea pretenda a nosotros decirnos que ahora tenemos que tener una trazabilidad, que es el comienzo, el tratamiento del suelo, el procesamiento, el procesado, lo que llega al silo y lo que llega finalmente al productor final. Eso está bien como trazabilidad. Pero la trazabilidad de la Unión Europea dice también que no tiene que venir de ninguna zona deforestada. Entonces, ¿qué es la zona no deforestada? La zona no deforestada es la que viene, es una zona virgen, digamos, donde no se tocó nunca el bosque. Pero ocurre que en el Paraguay nosotros hemos tocado el bosque, talado árboles, y hemos cometido ese error hasta que a partir del año 1995, especialmente en el año 2017, mejoramos eso y establecimos a través de leyes y decretos que en toda superficie mayor a 20 hectáreas, el 25% tiene que estar cubierto de bosques. Claro. Es más, Paraguay no solamente lo tiene a nivel mundial, el 40% del territorio paraguayo está hoy cubierto de bosques. Y ese 25% de la superficie mayores a 20 tienen bosques nativos. O sea, los europeos en ese sentido no nos pueden venir a enseñar porque ellos obviamente destruyeron todos sus bosques. Entonces ellos lo que quieren es decirnos ahora que no va a venir ningún producto si nosotros previamente, nosotros los europeos, dicen ellos, no sabemos si eso viene de una zona deforestada o no. Entonces la pregunta es, un productor, supongamos ganadero, que ahora quiera dedicarse a la agricultura, obviamente tuvo que en algún momento hacer un pequeño proceso de deforestación. Pero si ahora se quiere dedicar a la agricultura no lo va a poder hacer porque va a venir ese producto de esa zona previamente deforestada. Entonces 280.000 productores paraguayos ya no van a poder producir para Europa. Y desde luego nosotros no debería interesarnos tanto porque apenas el 4% de nuestra exportación ingresa a Europa. Lo que no está bien, Bruno, es que la ARP, por ejemplo, y Rediex insista en un acuerdo y lamentablemente ahora la Unión Europea le va a dar 10 millones de euros para estudiar esa trazabilidad, para que los productores no tengan problema en demostrar de dónde viene su producto. En una serie, yo le quiero comentar a la gente que en este reglamento 1115 de la Unión Europea hay una serie de requisitos que es una infernal burocracia. El más alto concepto de la tramitología. La tramitología, el estudio de los trámites. En los países estatistas, lamentablemente, ¿verdad? Se da mucho porque todo paso tiene que ser controlado por el Estado. Y obviamente lo que hoy tenemos es que eso ni tan siquiera en la Unión Europea está funcionando. Si uno ve y observa hoy en las redes sociales, vamos a ver que los holandeses, los franceses, ahora los franceses coparon todo, por ejemplo, los campos elíseos, llegaron hasta la Torre Eiffel. Y en Alemania también. En Alemania, en Italia, en España, en Lituania. Se están levantando contra la UE porque la Unión Europea le establece tantos rigores
tantas observaciones a cumplir que ya no pueden ellos producir de buena calidad, sino que tienen un problema que no es el europeo común. El problema es la Unión Europea. Es una suerte de, ¿cómo se llama esto? De estar bajo un yugo tiránico. Así mismo. ¿Entendés? Y por eso el título de mi artículo que dice: se está decidiendo el futuro del Paraguay como nación. Paraguay no puede aceptar este acuerdo, no porque nosotros no tengamos que hacer acuerdos internacionales, que de luego Paraguay los tiene que hacer, sino que este acuerdo nos retrotrae a la época colonial. Y es muy importante que los paraguayos y las paraguayas entendamos que aquí en la época de los comuneros, en la tercera revolución comunera, acaecía en el año 1732, se levantó una bandera incluso antes de la Revolución Norteamericana de 1776, Los comuneros, antes de la Revolución Francesa de 1789. Increíble. Y esa proclama tenía una frase que es extraordinaria y totalmente vigente para el siglo XXI: libertad y buen gobierno. Que debería de potenciarse hoy. Debería potenciarse. Bueno, no, para las nuevas generaciones, ¿y eso qué para significa? saber lo que los fue aquel productores momento. paraguayos, cuando llevaban sus mercaderías para ir a Buenos Aires, lamentablemente los intereses porteños y los intereses en ese entonces de la monarquía española le colocó prácticamente un impuesto o impuestos del orden del 80%, lo que se llama el puerto de Santa Fe, Rosario. Entonces los productos llegaban a este puerto para ir a Buenos Aires y obviamente perdían todo tipo de competitividad. Pero la ignominia y la humillación que se le hizo a lo que en ese entonces era ya el Paraguay como nación, no como Estado, obviamente, porque estamos hablando antes de 1811, fue que los productos llegaban a Santa Fe y no podían ir por barco, sino que tenían que ir en carreta. Entonces la humillación increíble fue tan grande contra este país. La que humillación por parte de Argentina. Por parte de los intereses porteños y los intereses porteños, especialmente de la monarquía española. Sí. Porque ese grito de libertad y buen gobierno, desde luego, no les convenía. Y bueno, en el rubro cárnico también, hasta ahora, no se cristalizó esta cuestión del Instituto de la Carne, que debe hacerse para tener mucha más clara la película y saber la trazabilidad del producto, que ahora pretendemos que se abran mercados. Se abrió recientemente el de Estados Unidos, pero no nos esforzamos en que se cristalice bien, decía lo del Instituto de la Carne. Hoy leí que Paraguay, los principales mercados de exportación de Paraguay a nivel de carne para Paraguay, son los de Chile, los de, Chile, entra Taiwán también ahí, también y Taiwán. otro tercer país que no estoy recordando ahora, pero en fin, son, y Rusia, que ahora está un poco, claro, por el tema de la guerra. Y bueno, te quiero decir que está un poco retraído, pero hay que potenciar eso, por supuesto que hay que potenciar eso. Claro, porque viste que, Bruno, si un país desconoce su propia historia, que es la de Brasil, la autodeterminación. Chile, Brasil y Taiwán, claro. Esos son los mercados nuestros. Un país tiene que autodeterminarse de acuerdo a su constitución y sus leyes. Ese reglamento 1115 que se quiere establecer aquí en Paraguay, en el Mercosur, porque este no es un problema solamente de Paraguay, es un problema del Mercosur, implica necesariamente modificar nuestro sistema de producción. Si nosotros modificamos nuestro sistema de producción, estaríamos perdiendo lentamente, no solamente soberanía como país, sino también uno de nuestros activos estratégicos, que es precisamente el incremento extraordinario de la producción nacional, que nos coloca hoy en día como cuarto exportador mundial de soja y 10º de carne a nivel mundial. Cierto, y nosotros en el Paraguay eso lo logramos. Lo logró la ARP, que ahora lamentablemente no está haciendo bien su papel con la UE. Lo logró la gente de la FECOPRO, la gente de la UGP, los pequeños agricultores, CAPECO, todos ellos, todas estas organizaciones que hacen tanto bien por nuestro país. En consecuencia, nosotros tenemos que mirar lo que hicimos bien, pero no podemos nosotros quedar subyugados por la Unión Europea, porque las cadenas nosotros ya nos sacamos el 14 y 15 de mayo. Ellos nos quieren colocar nuevos grilletes.
Bueno, y justamente este editorial de hoy, de aquí, este gran profesional Víctor Pavón, en el diario La Nación, dice en otro apartado, es extenso este editorial, acerca del acuerdo Unión Europea-Mercosur, solicito, dice acá el doctor Pavón, al amable lector, lea mi opinión de días atrás sobre el tratado acerca de pandemias mundiales, que bastarían las siguientes interrogantes. ¿Por qué cree la Organización Mundial de la Salud que su tratado solo puede ser manejado por ellos sin que los países procedan según su mejor parecer? Ese es el otro punto, Bruno. El tema del tratado pandémico a nivel mundial que se va a firmar en mayo de este año. Importante lo que decía. Y vos sabés que yo tuve la oportunidad, si toda la gente lo puede leer porque está en Google, esa es una gran ventaja hoy en día. El tratado pandémico o el tratado de pandemia a nivel mundial implica que nosotros, los países, vamos a tener que delegar en la OMS, Organización Mundial de la Salud, todas las acciones referidas a cómo contener una próxima pandemia. Por ejemplo, si a ellos se les ocurre un lockdown, cerrar, por ejemplo, económicamente la zona Alto Paraná y Canendillú, se van a cerrar, porque ellos deciden que de esa manera... ¿Quién es el presidente de la OMS? Y es un personaje que no recuerdo ahora el nombre. Que de paso está muy... tiene muchas críticas porque él estaba permanentemente también en cuestiones que hacen a problemas en su propio país. Creo que es un etíope. No recuerdo bien el nombre. Sí, ahí vamos a tener. Director general, ¿es verdad? Director general de la Organización Mundial de la Salud es Tedros Adhanom Ghebreyesus, director. Bueno, este general. Señor es un criminal. ¿Ah, sí? Este señor es una persona que estableció una línea de pensamiento acorde con la agenda de la propia ONU, por el cual se estableció en primer lugar la vacunación masiva, especialmente en los países más pobres. Hubo muchos países en África que no se adhirieron a esto, y todos esos países quedaron prácticamente defenestrados y relegados en su momento. Ese es un punto. Y el otro punto es este tratado pandémico a nivel mundial, Bruno, que nosotros acá en Paraguay tenemos que tener mucho cuidado, porque sinceramente, si nosotros quedamos atados a este tratado, y por supuesto lo tiene que tratar el Congreso, nuestro Congreso primero, porque este es un tema también importante de Bruno. Tanto el tema del acuerdo UE-Mercosur como este tratado pandémico a nivel mundial, lo tiene que tratar nuestro Congreso. Que no se quiera hacer meter estas cuestiones, estas normativas extranjeras por la ventana, cuando nosotros tenemos que tratarlo en el Congreso. Y lo que nosotros estamos haciendo es sencillamente visualizar ese escenario donde nosotros no tenemos que perder nuestra soberanía. Nosotros no tenemos que perder también los avances en el sector, en este caso de la producción agropecuaria, como bien ya lo hemos hecho. Bueno, sigue diciendo este editorial de hoy aquí en el diario La Nación, de autoría de Víctor Pavón, ¿por qué la Organización Mundial de la Salud, desea violar el principio de autodeterminación de los pueblos? ¿Por qué la OMS no toma en cuenta la soberanía como factor de decisión en una nación? ¿Sabe la OMS de los daños por ellos mismos provocados a nivel mundial durante la pandemia COVID-19 con los cierres llamados lockdown, de reclusión forzosa de las personas en sus casas y en zonas determinadas? ¿Hicieron una suerte de evaluación al respecto? ¿Qué pasaría en Paraguay si la Organización Mundial de la Salud dictara la orden de lockdown en los departamentos, por ejemplo, del Alto Paraná, Canindeyú e Itapúa, por ejemplo? Bueno, y como país no debemos aceptar el acuerdo UE-Mercosur, sostiene este editorial, si se introduce el reglamento 1115 o texto similar, así como tampoco se debe admitir seamos parte del tratado de pandemias que próximamente se deliberará
en nuestro país. Pero cuidado con la retórica interesada capaz de confundir a los incautos y comprar a los traidores. Y ese reglamento 1115 reza ¿qué cosa? El reglamento 1115 se aprobó el año pasado en la Unión Europea, donde se establecen restricciones muy fuertes para todos los productos que vengan extrazona de la Unión Europea, y ellos dicen que se tienen que cumplir con ciertos requisitos, que es, mira, ya te cuento, son más de 50 páginas, pero se puede resumir en el hecho de que no tienen que provenir de ninguna zona deforestada y en ningún suelo que tenga un tratamiento determinado. Pero ya, la base de todo, Bruno, y eso está en el reglamento 1115, dice que tanto el CO2, el anhídrido carbónico, como el metano producido por el sector agropecuario mundial están provocando el cambio climático. Y por lo tanto, lentamente el mundo tiene que ir migrando a otro sistema de producción de alimentos, que ya no son los alimentos naturales, sino que son los alimentos sintéticos. La Unión Europea, Bruno, el año pasado aprobó lo que se llama el polvo de grillo. ¿Qué es eso? Grillo. El grillo, todos sabemos lo que es, el ruido que hace, ese insecto. El polvo de grillo como alimento. Polvo de grillo. O sea, hace el polvo del grillo, se le tritura, se hace un tratamiento especial según ellos, ¿verdad? Entonces sirve como una base proteica para que los niños en edad escolar ya los vayan de alguna manera consumiendo y así dejando de lado, por ejemplo, la carne natural. Eso no es un invento. Eso está sucediendo ahora. Eso ya está patentizado. Exacto. Bueno, y cualquier ONG, al parecer, podrá bloquear envíos a la Unión Europea según esta norma 11.15.23, advierte un experto. ¿Es así o no? Sí, totalmente así. Mira, te cuento, Bruno. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si Paraguay aceptara este reglamento 11.15? Pues muy sencillo. Todos los sectores relacionados a la carne, a la soja, el maíz, el cuero, también, ¿verdad? Que nosotros exportamos, van a tener que cumplir este reglamento y va a tener un sistema de trazabilidad donde no solamente se va a examinar el producto, sino ellos te van a preguntar, uno, de dónde, si fue deforestado o no. Si el suelo tuvo un tratamiento, ¿qué tipo de tratamiento? Y ellos están en desacuerdo, por ejemplo, con el uso de fertilizante, por ejemplo. Claro, eso. Y número 3, los bancos, atender la conexión que ellos hacen. Son unos impresionantes, unos burócratas de la gran 7. Todos los bancos, todo el sistema financiero mundial tiene que señalarle a ese banco que le otorgó un crédito al productor paraguayo si realmente está cumpliendo o no con el reglamento 11.15. Si no cumple ese productor paraguayo con el reglamento 11.15, se le va a cortar la línea de crédito. En síntesis, vamos a estar de las bolas, entonces. Vamos a estar totalmente en lo que se llama una nueva forma de feudalismo. Claro. Y la nueva forma de feudalismo significa una nueva forma de servidumbre. Bueno, ¿y quiénes tienen que actuar? Los señores parlamentarios. Totalmente. El Congreso tiene la palabra acá en nuestro país, así también el Ejecutivo, y ambos deben expresar su posición sobre estos temas que de una u otra manera afectarán el curso de la historia del Paraguay. Así que, señores parlamentarios, señor presidente Santiago Peña, creo que ustedes se tienen que poner las pilas, definir y defender, si hay tiempo todavía, lo nuestro, si se pretende asociarlo del Mercosur, o los intereses paraguayos para con los de la Unión Europea. Entre paréntesis, hay que unirse y hay que hacer que actúe el Mercosur, porque hasta ahora yo no he visto ningún actuar. Claro. Yo te cuento que Brasil, respecto a los intereses de Paraguay, por lo menos por parte del Mercosur. Totalmente. Al contrario, Brasil está de acuerdo con este acuerdo, en Mercosur, si se introduce el reglamento 11.15. Ahora, ¿por qué Brasil está con ese reglamento? Porque obviamente Lula, que tiene una extracción de origen izquierdista,
le agrada estas cosas, ¿verdad? Argentina, hay un debate no tan profundo como se está dando aquí en Paraguay. Nuevamente nosotros levantamos la bandera de los comuneros. A mí no me interesa lo que decían Argentina, Uruguay o Bolivia, que ahora también entra al Mercosur, ¿verdad? A mí lo que me está interesando es cómo nosotros los paraguayos resolvemos nuestros problemas. Y nosotros los problemas los tenemos que resolver con sensatez, racionalidad. Tenemos que comerciar con todo el mundo, tenemos que llevar nuestros productos al mundo, pero de acuerdo a nuestros índices de trazabilidad, cuidando la higiene, cuidando la calidad de los productos, como de hecho lo demuestran la carne y la soja. La soja cuarta en el mundo y la carne décimo en el mundo. Eso prueba que Paraguay, siendo un país de 7 millones de habitantes, está hoy con capacidad para alimentar a 80 millones de habitantes. En el mundo. En el mundo. Es cierto, Bruno, todavía nosotros podemos mejorar todavía mucho más. Pero lo que no podemos es bajar la cerviz y decirnos más que ahora a nosotros ya no nos interesa, con tal de exportar nuestros productos, le vamos a poner a los paraguayos y a las paraguayas, lo vamos a convertir finalmente en los siervos de la gleba. Vamos a poner un grillete. Los nuevos grilletes. Esa no fue la forma en que nuestros próceres idearon este país. Y cuando yo hablo, Bruno, de los próceros de la historia, no lo hago con un sentido nacionalista chauvinista. Lo hablo de un punto de vista patriota. El patriota es el que defiende a su país, que quiere ser parte de un mundo obviamente cada vez más comunicado y cada vez más interactuado entre ellos. Pero lo que no podemos nosotros es aceptar condicionamientos como el reglamento UE o como esa agenda pandémica mundial que se pretende. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, Bruno, y termino nomás con eso, si se cerrara el Alto Paraná Canendillú por obra de esta pandemia o este tratado internacional? Toda esa gente no se le va a dejar salir del departamento y van a quedar sumidos en la pobreza y en la hambruna. Es el retorno de la sociedad zombie. Una sociedad que va a depender del político. Por supuesto, del político. Y vamos a sellar esto recordando aquello de los comuneros, que fue anterior a esa independencia de los Estados Unidos y a la Revolución Francesa también, dijiste. Totalmente. ¿Y cuáles han sido esas pretensiones de los comuneros y por qué nosotros no damos manija a lo que fue aquello, que fue como una voz a las conciencias, digamos, así mismo, y apelando al patriotismo, si se quiere, ¿verdad? En así aquel mismo. momento. Mira, Los Comuneros es una obra extraordinaria del pensamiento de la libertad que se gestó en España, particularmente en la escuela de Salamanca, con Francisco de Vitoria, Juan de Mariana y otros, Ascarrubias, etcétera. Usted imagina, por ejemplo, que Ascarrubias en el año 1400 ya había establecido la causa de la inflación, que después Milton Friedman, la escuela austríaca y Milton Friedman lo demostraron. O sea, no estamos hablando de gente que solamente empezaba a lucubrar cuestiones así esotéricas. Estamos hablando de, ellos hablaban de que el ser humano tiene que ser tratado dignamente y que una persona en libertad coopera mejor con su prójimo para así acrecentar nuestros bienes y servicios. Eso se llama el orden político de la libertad. El primer grito de libertad en América. Totalmente. Yo diría que fue un grito extraordinario que fue destruido, porque esa revolución, digamos, comunera, que terminó obviamente en sangre y con el apresamiento de todos. José Antequera y Castro fue uno de ellos, ¿verdad? Mompox, etcétera, grandes revolucionarios. Ellos fueron totalmente destruidos sus ideas y eso se terminó. Se terminó porque obviamente el concepto de libertad y buen gobierno nunca le conviene a los amos o a los que pretenden ser amos. Nosotros preferimos ser libres antes que haya siervos. Y esto es algo que el Paraguay nunca tiene que olvidar de mantener en el concierto de las naciones hoy en el siglo XXI. Víctor Pavón con nosotros. Muchísimas gracias, Víctor.